La segunda hora del cierre de Wall Street, ya saben, mecanismo a través del cual abrimos mesa de tertulia, analizamos todo lo que ha sucedido durante la semana y tratamos de poner puntos sobre las sillas de declaraciones que hemos ido escuchando, de titulares que hemos ido contándoles y hemos ido tratando de desgranar a lo largo de estos últimos días. Una semana candente que ha estado protagonizada sobre todo por los bancos centrales, por los mensajes de la presidenta del Europeo, Christine Lagarde, pero también por las actas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, de esa última de las reuniones en la que todavía no se jugaba con la baza de un dato de inflación de marzo que ha supuesto un terremoto en los mercados. Iremos sumando a la mesa de tertulia a lo largo de los próximos minutos a todos nuestros analistas. De momento, al otro lado, José Basagoiti. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Un placer. Bueno, lo primero, quería empezar por lo reciente que nos hace mirar ayer a Frankfurt, a ese mensaje de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pero además de todo ello, a los datos de inflación que no sé si fueron también un poco el detonante de todo el movimiento de mercado que hemos visto durante estos últimos días en Estados Unidos y parte de las declaraciones que escuchamos ayer en esa ciudad alemana, porque la inflación en Estados Unidos ha vuelto a repuntar, parece que se está demostrando que no es el bache o la transitoriedad que intentó vender Jerome Powell en su última de las declaraciones, diciendo que enero y febrero habían sido repuntes que íbamos a ver que por efectos estacionales se iban a ajustar, pero marzo cerramos primer trimestre del ejercicio y vemos como los precios no dan respiro en la primera economía del mundo. Sí, de hecho Powell se vuelve a equivocar, no quiero decir que haya mentido, pero todos recordamos aquella famosa frase de la transitoriedad de la inflación, ¿verdad? Cuando luego, pues mira, seguimos con ella. Hombre, todo es transitorio en el mundo, ¿no? Pero bueno, ya son 3 años prácticamente y más de un 20% de devaluación del dólar. Y ahora mismo hablaba de esos ajustes estacionales que comentabas, que los primeros meses del año pues suelen venir con con ciertas subidas de precios, pero como bien comentas, ya mes de marzo, vamos a ver abril, el repunte parece más crónico. Es normal, si es que la desinflación no es lineal, y por eso me extrañó a mí mucho que hablara de esa estacionalidad cuando ya tiene un poco deteriorada la confianza, ¿no? De nuevo, se equivoca, el discurso pues deja muchas dudas y bueno, pues el forward guidance de la Fed que ya cada vez se cree menos, ¿no? Ahora mismo justo mientras hablabas, está mirando los swaps de los fondos federales que están descontando, pues que ya solo habrá dos recortes de tipos, ¿eh? Dos recortes de tipos, cuando hasta hace la última tertulia que tuvimos estaba por 3. Es decir, mira cómo se han enfriado las expectativas de recorte de tipos. Y esto lo está marcando el mercado de bonos, que viene pues, en el corto plazo en tendencia bajista o en fase correctiva, pero no la renta variable. La renta variable es la que has comentado, ese terremoto inicial que vimos con el dato de IPC, mal dato de IPC general, mal dato de IPC subyacente y muy mal dato de IPC super subyacente o el supercore, y generó caídas fuertes en Russell 2000, sobre todo pequeñas compañías, también Nasdaq, S&P 500, pero curiosamente ayer se recuperó todo. Y bueno, tuvimos un dato de PPI, que es la inflación mayorista, que entre comillas fue bueno, porque todo tiene su truco, pero a mí me extraña mucho la euforia, lo poco que necesita el mercado para subir y lo mucho que necesita para poder caer, para poder corregir, ¿no? Porque no está ahora mismo bien la situación macroeconómica. Ahora comentaremos un poco el por qué puede estar sosteniendo o cuál es el soporte de la bolsa, también posibles inyecciones de la Fed, que no hace un QE, pero por la puerta de atrás sí lo está haciendo. Hay muchas variables en juego, pero desde luego la inflación a la Reserva Federal le debe preocupar y creo que le preocupa, y no, sin embargo, al BCE. Has comentado que Christine Lagarde tuvo un mensaje muy aburrido, pero bueno, no dijo prácticamente nada, estuvo una hora ahí plantada sin dejar ningún mensaje claro, no hizo guidance, dijo que en junio ya tomaría decisión el Banco Central Europeo, pero en Europa los swaps hablan de 4 recortes de tipos. Fíjate, Javier, la divergencia ahora mismo entre las perspectivas de Europa y las perspectivas de Estados Unidos, y por eso también estamos viendo caer muy fuertemente al euro, algo que ya llevo comentando mucho tiempo. Esto es muy, muy malo para el euro, y veremos en este tipo de cambios si Europa, como segunda derivada, empieza a importar inflación. Yo no me preocuparía demasiado, no creo que sea ahora mismo la variable en la que poner el foco, pero desde luego la diferencia ahora mismo entre Europa y Estados Unidos es clave y creo que muy, muy, muy relevante. Bueno, al final esta es una de las
no sé si estrategias, virtudes o fallos que tiene Christine Lagarde, pero es capaz de hablar durante 45 minutos desde que empieza su rueda de prensa y no llegar a dejar... Sí, básicamente, efectivamente, es un perfil puramente político. Bueno, decía José, y antes de seguir, que íbamos a ir sumando a los analistas a esta conversación. Rodrigo Oria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, estábamos evaluando, hablando y haciendo esa primera aproximación a los datos de inflación en Estados Unidos. Ese repunte que vimos a mediados de semana, los precios vuelven a subir, la presión vuelve a crecer y mientras tanto parece que, pues como nos estaba comentando José, los bancos centrales no llegan a darnos un mensaje claro. Bueno, parece que tenemos problemas con esa conexión. Veremos a ver si podemos sumar a Rodrigo ahora en los próximos minutos. Rodrigo, ¿estás? Estoy, pero tengo un problema con la cámara. Espera. Vale, bueno, pues vete solucionándolo y nosotros vamos siguiendo. Precisamente quería hablar de esa intervención de la Reserva Federal, esas compras de bonos que hemos conocido en los últimos días, porque al fin y al cabo, no sé si el mensaje de la Reserva Federal está dejando en liza otra vez su credibilidad, porque como tú comentabas, José, de fachada dice una cosa y bajo cuerda hace completamente la contraria. Sí, a mí me chocó mucho ver esa compra de bonos de largo plazo de la Reserva Federal, cuando nos han vendido constantemente que estamos en un periodo de QTs, de reducción del tamaño de su balance, pero bueno, mientras tanto pues va comprando activos. Es que, bueno, no es un QE, simplemente es Jerome Powell pues comprando deuda, ¿no? Llámale como quieras, pero al fin y al cabo es intervención, ¿verdad?, del mercado de capitales y bueno, pues esto... Yo siempre he dicho que llega el momento previsto, porque no olvidemos que abril es un mes donde hay recaudación de impuestos, por lo tanto se drena liquidez, ¿verdad? Se rellena el TGA. El TGA es la cuenta que tiene el Tesoro en la Reserva Federal. Se extrae, digamos, liquidez del sector privado, pues de las familias y hogares que pagan impuestos y se rellena o ahorra en su depósito el Tesoro. Esto, en términos netos, drena liquidez del sistema y justo en este momento, sabiendo todo esto, sale al rescate, entre comillas, la Banca Central, la Reserva Federal, a neutralizar ese impacto que podría llegar de ese drenaje de liquidez, que es bajista o deflacionario para los activos de riesgo. No olvidemos que la Reserva Federal, aunque no lo diga, es garante de los mercados, garante de Wall Street. Uno de sus mandatos, aunque no sea oficial, es la estabilidad de los mercados financieros. Muchos ahorros de las familias en Estados Unidos dependen de la estabilidad, tanto del mercado de rentabilidad como del mercado de bonos, y en ese papel, en ese rol, está la Reserva Federal. Por eso, ante riesgos de cola que pueden llegar de ese drenaje vía impuestos, parece que sale ahora mismo la Fed con esta compra de bonos que ha chocado a todo el mundo, porque siguen... de cara a la Cámara, siguen diciendo que estamos en un periodo de QT, en un periodo de drenaje de liquidez, cuando eso no ha existido nunca. Primero fue por el drenaje del repo inverso, esa piscina de liquidez que tenían, que ha neutralizado con todo el rato ese QT, también el programa BTFP, ya hemos hablado muchas veces de él, aunque ya expiró, y ahora mismo pues con esos programas de compra de activos que no lo llamarán quantitative easing, pero bueno, pues no se aleja demasiado, ¿no? Al final son compra de activos. Es verdad que por otro lado está vendiendo la parte baja de la curva, pero bueno, al fin y al cabo interviniendo y desde mi punto de vista garantizando esa estabilidad de los mercados y demostrando una vez más que no hay independencia entre Tesoro y Banca Central, por mucho que lo quieran ellos seguir diciendo. Bueno, me parece que ahora sí. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Bueno, la aproximación, tu valoración y el apunte que nos puedas hacer sobre esos datos de inflación que te comentaba antes en Estados Unidos, ese repunte que deja en liza la credibilidad de los mensajes de la Reserva Federal de nuevo. Mira, por rememorar un poco el mensaje que he ido dando este año, tenemos ahora mismo el oro en máximos, tenemos el Bitcoin en máximos, tenemos el dólar subiendo y es una frase que he repetido muchas veces, que si vas a tener activos denominados en alguna moneda fiat,
que sean dólares. Si vas a tener algún activo bueno, duro, como solemos decir aquí los amantes del dinero duro, pues ten oro y ten Bitcoin. Es una situación que no se hubiera comentado en el pasado, que un escenario de veríamos el oro en máximos con el dólar subiendo, con el Bitcoin subiendo, pues es un escenario un poco curioso, ¿no? Dicho eso, yo creo que estamos en un periodo de desinflación desde la pandemia. Y lo que vamos a ir viendo es, aunque haya un pequeño periodo, que yo creo que lo que va a pasar, va a haber un pequeño periodo de subida del IPC. Esa subida, por ejemplo, que va acompañada de la subida del petróleo, creo que es la puntilla que va a hacer que se destruya aún más demanda dentro de la economía. Esta subida del petróleo no va a ser inflacionaria, como hay cierta parte del mercado que cree, como pasó en los años 80 cuando subió muchísimo el petróleo, sino creo que lo que va a hacer es destruir demanda. Y en esa destrucción de demanda va a generar una deflación de los precios al consumidor. Y eso no sabemos cuánto más se va a alargar, yo no lo sé, no se va a tardar un mes, 2 meses, 3 meses, pero creo que va a seguir un proceso que va a ir profundizándose, que vamos a ver cómo esa inflación no es persistente, sino que va disminuyendo, aunque haya periodos de aceleración o disminución. Esa es la tendencia que creo que vamos a ver. Y dicho eso, yo no soy creyente en la Fed, creo que lo he dicho muchas veces, no creo que la Fed maneje el mercado ni que lo soporte. Aquí difiero con mi compañero, pero bueno, es sano debatir y tener opiniones diferentes y veremos lo que sucede. Yo creo que vamos a seguir profundizando este periodo de desinflación de los precios y vamos a ver cómo el oro lo que está reflejando no es por la diferencia de tipos de interés reales o negativos, yo no creo en esa teoría, yo creo que lo que está pasando es que parte del mercado está diciendo no sé lo que va a pasar con la política monetaria, no sé qué va a pasar con el sistema monetario y me empiezo a refugiar en el oro. El oro, en mi opinión, lo hace bien en momentos en los que hay turbulencias, hay tumulto monetario y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Tumulto monetario, y hablabais los dos del proceso de desinflación, y ayer Christine Lagarde también comentaba un poco lo que estáis diciendo vosotros, que al final un proceso de bajada de precios no se produce de manera continuada, sino que hay baches, hay baches, precisamente utilizaba esta palabra, que era donde quería ir, que es la misma que utilizó Jerome Powell en su comparecencia en Stanford hace un par de semanas. No sé si esto está empezando a ser volver a utilizar todos la misma retórica, José, igual que con transitoriedad, igual que cuando se dijo que los precios que la inflación subía a causa de los precios de la energía, y que todos se han terminado por dar cuenta que al final estos mensajes tuvieron que ser erróneos en algún momento. Sí, además esto es un debate que hemos tenido, ahora por hacer apunte a Rodrigo, el guidance, lo que dice un banquero central, un presidente de Banco Central, a corto plazo es evidente que impacta en los mercados. No hay más que ver la reacción, ¿verdad?, que tienen las bolsas con cada reunión de política monetaria, ¿no? Es como lo controlan, ¿no? Gobernar con actas, que se llama. Y luego la Fed realmente, hombre, yo creo que impacto en la renta variable a medio y largo plazo también tiene. No es que las correlaciones, claro, es un debate un poco más profundo, no voy a entrar en ello. Y por otro lado, el oro, y esa que hablaba Rodrigo también, esa correlación o descorrelación con los tipos reales de una economía. A ver, yo ayer comentaba en Twitter, por ejemplo, una cosa muy interesante, que ahora mismo en agregado los bancos centrales tienen el 14% de reservas en oro. Y en un entorno de tipos reales positivos, lo más normal es que muchos bancos centrales apuesten por bonos, ya que le generan un interés, ¿verdad?, en la parte de su activo, ¿no? Entonces, hubiera sido normal o previsible una rotación de oro hacia bonos en un entorno, insisto, de tipos reales positivos. ¿Para qué? Para que esos activos que tienes en tu balance den rendimiento, ¿no? Sin embargo, es curioso porque no se ha producido. Es que no se ha producido, y de hecho estamos viendo cómo aumenta en términos netos el oro en los balances de los bancos centrales, sobre todo, evidentemente, los de los países emergentes, pero en términos netos también. Y esto se está produciendo en un entorno, insisto, de tipos reales positivos, salvo Japón y alguna otra economía. En general tenemos tipos reales positivos, y aún así estamos viendo cómo crece
el porcentaje de reservas en los balances de los bancos centrales. ¿Esto por qué está pasando, no? Esto, bueno, ya no tenemos la explicación, quizá por miedo a una escalada o guerras, etcétera, etcétera, o porque estamos volviendo a muy largo plazo a una especie de semipatrón oro fiat escondido. Mucha gente que apuesta por eso y hablan incluso de un cambio monetario a largo plazo. Yo de momento, evidentemente, no voy tan lejos, pero ese cambio en los bancos centrales, en un entorno a priori contrario a que se busca ese cambio, está pasando, ¿no? Y esto está permitiendo que el oro vuele, porque si nosotros vemos la demanda privada de oro, esto lo hemos comentado aquí con Gustavo y también con Roy varias veces, está habiendo salida de flujos de los ETFs, ¿verdad?, en los últimos trimestres. Sin embargo, está habiendo mucha compra por parte del lado público, que le llamo yo, que es banca central, ¿no? Y esto está, evidentemente, es lo que está haciendo que se impulse el oro en un entorno, repito, que a priori la ortodoxia económica diría que no es el más favorable, ¿no? Porque realmente oro y bonos son competencia en un portfolio de inversión y ahora mismo los bonos están ofreciendo rentabilidades interesantes, no descabelladas, pero interesantes. Y entonces el mensaje es claro. ¿Por qué está subiendo el oro en este entorno? Bueno, pues ahí ya todo tipo de especulación, ¿no? Que si espiral de deuda, que si dominancia fiscal o incluso prevención ante posibles guerras futuras. Precisamente sobre el tema de los bonos, hemos visto a raíz de los datos de inflación, justo también ayer en el día del Banco Central Europeo, como por ejemplo el Bund no alcanzaba el 2,5%, mientras que la rentabilidad del americano a 2 años estaba cercano a los 5 puntos. No sé ahora mismo quién va a comprar bonos europeos, deuda europea, cuando el mercado estadounidense parece tan atractivo. José. Vale, sí, estoy viendo a Rodrigo ahí abajo. Bueno, pues a nivel particular, poca gente. A nivel institucional, el sector bancario, bueno, está más o menos obligado, en cierto modo, a comprar parte de las emisiones, ¿verdad? Es el colateral de máxima garantía, en el caso de Europa, el bono alemán, ¿verdad? Pero bueno, ahora mismo está claro que se puede arbitrar, siempre con riesgo divisa, y bueno, pues se hace mucha gente, se llama el carry trade, ¿verdad? Esto ha pasado toda la vida, por ejemplo, con Japón. Se ha visto mucha gente como el inversor se financiaba en yen e invertía en dólares, cubriendo vía swap ese riesgo de divisa. Ese carry trade también puede estar pagando ahora mismo entre euro y dólar, aunque si te cubres con esos swaps, realmente el porcentaje que te deja es muy pequeño. Entonces, yo a nivel de bonos en Europa, pues he visto también, ha estado también ciertamente atractivo, sobre todo el bono italiano. Yo hago una posición a nivel especulativo, ¿verdad?, esperando una bajada de tipos. Yo creo que en Europa la bajada de tipos va a ser fuerte porque la economía lo está demandando, ¿verdad? Las expectativas de crecimiento e inflación son bajas y al final el bono no deja de reflejar esas expectativas, ¿no? Por parte del BCE, si entra a debatir si puede controlar o no el rendimiento, las perspectivas son de 4 recortes de tipos, lo hemos comentado antes, Javier. Por tanto, puede haber una subida de precio en próximos trimestres muy importante, ¿no? A nivel especulativo hay trades muy interesantes. Estamos viendo a más grandes gestores en Europa estar tomando esa trade, sobre todo en la parte larga de la curva. Y en Estados Unidos, pues yo también tengo una posición en TLT, sé que Rodrigo también, pero creo que va a ser bastante más lenta, ¿no?, la subida de precios de los bonos, precisamente por eso, porque la inflación, yo es que no sé si estoy tan de acuerdo con Rodrigo, no la veo tan controlada. Esa destrucción de demanda que hablaba, por ejemplo, el encarecimiento de la gasolina, el encarecimiento del petróleo puede llegar, pero es que puede ser neutralizada por el déficit público. Yo es que sigo viendo unos niveles tan brutales de déficit público que la demanda agregada se puede destruir por el lado privado, pero se puede compensar por la demanda que crea el sector público, ¿no? Déficits, por cierto, superan a los de años 2022 y 2023, año electoral. No sé, yo la inflación, sinceramente, tengo mis dudas. Petróleo caro, déficit, son catalizadores muy fuertes para hacerlo sticky, ¿no? Hacerlo pegajoso y que sea muy complicada esta última milla. Es muy interesante lo que comenta José. Yo no sé cuánto impacto va a tener la dominancia fiscal o el déficit público estadounidense. Yo personalmente no lo subestimo, no le doy tanta importancia, porque en el 2011-2010, por ejemplo, una situación que vivimos en España, el gobierno de entonces tuvo un déficit de casi 7 puntos del PIB y aún así se produjo un derrumbe de la economía. Yo creo que llega un momento en el que
Da igual lo que inyecte el gobierno, da igual el déficit que tenga, que si la economía privada se empieza a desapalancar, es decir, la gente deja de pedir crédito o se empieza ese flujo, esa sangre del sistema que es el crédito, se para, no hay nada que hacer. Es un momento en el que se cae en todo. Entonces, creo que en los próximos meses va a haber esa desinflación. No sé cómo de rápido, esto es imposible, si no sería un mago de los mercados y no sería el mejor inversor de todos los tiempos, entonces, y no lo soy. Pero yo creo que sí vamos en esa tendencia, es lo que vamos a seguir viendo. Y lo que comentaba José del tema de la teoría ortodoxa de los tipos de interés y el oro, hemos visto la situación totalmente contraria. Entonces, la realidad nos muestra que el oro, el precio del oro, no está correlacionado con los tipos de interés reales o negativos, sino que es algo totalmente opuesto. Entonces, yo creo lo que está pasando es una situación similar, no de la gravedad del 2000, ni mucho menos del 2008, pero sí cuando se produjo bajadas de tipos de interés, es decir, se produjo una destrucción de dinero en la economía, una destrucción del crédito, que produjo una deflación, y luego hubo al mismo momento una subida del oro. Entonces, creo que esa es la situación que se está dando ahora en mayor o menor grado, que es una situación macroeconómica mundial que hay mucha gente que no la ve bien, no ve bien la situación y empieza a refugiarse ante esa incertidumbre, se empieza a refugiar en el oro. Y creo que lo que va a pasar en el próximo ciclo cuando en las próximas etapas de este ciclo económico, es que los tipos de interés van a empezar a bajar y van a bajar muy rápido. Pero bueno, es una situación que quizá no se dé, pero lo importante es que los activos que tú tengas, se cumpla una tesis, se cumpla otra, lo hagan bien. Y eso es la situación que ha pasado con el oro, con el Bitcoin, con el dólar y con diferentes activos que he ido hablando en este programa. Lo sé. Sí, mira, estaba viendo lo que dice Rodrigo de, efectivamente, si se produce un desapalancamiento del sector privado, estoy muy de acuerdo en que el sector público no puede compensarlo en ningún caso, ¿no? Ahora bien, se está produciendo ese desapalancamiento del sector privado. Yo hace poco estaba estudiando un poco el sector financiero en Estados Unidos y, de hecho, los bancos pequeños y medianos y la banca regional, que se ha dicho que tiene tantos problemas, realmente están aumentando su cartera de préstamos, ¿no? Y los bancos grandes la están manteniendo aproximadamente, ¿no? Por tanto, no parece que haya mucha señal de momento de estrés financiero. De hecho, los spreads de crédito pues siguen en niveles muy, muy calmados, por decirlo de alguna manera. Y si acudes y si miras las ventanillas de descuento, ¿verdad? Bueno, que pues ese estigma de si un banco va a pedir liquidez o no, están en niveles muy bajos. Por lo tanto, tampoco parece que haya habido demasiados problemas de liquidez después del fin del programa BTFP, ¿no? Porque si no veríamos cómo mucho player acude a esa ventanilla ante problemas, ¿no? No está viendo, no veo que haya mucho estrés crediticio y no veo un desapalancamiento muy fuerte de momento, evidentemente, del sector privado. Esto habrá que vigilarlo, pero si se mantiene más o menos un ciclo de endeudamiento estable en el sector privado y paralelamente tenemos estos niveles de déficit récord, es que hablamos de niveles prácticamente récord por parte del gobierno, que esto al fin y al cabo estimula la demanda. La demanda siempre hay que ver la demanda agregada, ¿no? La parte privada y la parte pública. La parte privada la tenemos más o menos estable y la demanda pública aumentando mucho. Es por lo que veo que esa desinflación sabemos que no va a ser lineal y puede tener algún susto. Y a todo esto le añadimos el precio del petróleo, que tiene esas dos vertientes, como bien ha explicado Rodrigo. Eso permea sobre toda la economía. No olvidemos que el petróleo es el input más importante, pero también, hombre, el precio del petróleo puede quitar renta disponible a las familias que evidentemente pueden dejar, pueden disminuir el consumo en otras partes y tal y cual, ¿no? Habrá que verlo desde mi punto de vista. La mayor clave de todas es esa dominancia fiscal, ese déficit público mientras se mantiene estable la demanda privada, que de momento además en los últimos datos de consumo no se está viendo muy deteriorada. El empleo sigue muy fuerte. A pesar del maquillaje estadístico, ya lo hemos hablado varias veces, trabajos part-time en vez de full-time. Bueno, este disfraz estadístico que hace la política derivado del año electoral, pero sigo viendo una economía sobrecalentada en Estados Unidos y un gobierno que parece no tener fin a la hora de gastar, y además el problema es que no hay una posición
por parte de Donald Trump en este caso, o por parte de los republicanos, que le digan, oye, porque parece que si hay un cambio en la Casa Blanca va a seguir esta dinámica, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo mis dudas con ese proceso de desinflación y, por tanto, soy un poco escéptico a ver esas caídas en los rendimientos como si lo soy en Europa. Basagoiti ha dicho un punto muy importante, es que el petróleo lo que hace es quitar renta disponible. Ese es un punto fundamental. El petróleo, la economía tiene que pagar petróleo al precio que sea. Pero si se te encarece el petróleo, a ti te está quitando, si me aumenta un 20% lo que yo gasto en petróleo, te estoy teniendo que quitar un 20% de consumo en otra parte. Y ese es ese efecto de destrucción de demanda que tiene el petróleo. Ese petróleo quita capacidad. Entonces, un petróleo más alto puede provocar una destrucción de demanda tan grande en la economía que en el momento sí que se aceleran los precios, pero inmediatamente cuando cuando esa demanda se empieza a destruir, empieza a generar pues una situación recesiva. Y además, Rodrigo, por mucho que nos quieran vender los propagandistas climáticos, no hay un producto sustitutivo del petróleo a día de hoy. Entonces, es que destruye efectivamente esa demanda. Porque todavía si te sube mucho, pero tienes un producto totalmente sustitutivo, oye, pues cambias y no destruye esa renta disponible. Pero en el caso del petróleo, por mucho que nos quieran vender, no existe a día de hoy. Y por lo tanto, sí que se puede producir esa destrucción de demanda que, como segunda derivada, sí puede dejar pues ese deterioramiento económico y por lo tanto ayudar a esa desinflación. Exactamente. Y por eso hay que apostar por la energía nuclear, que es lo que está haciendo el mundo entero, y apostar por el uranio. Bueno, de ese tema quiero tocarlo, lo vamos a hacer hacia el final de la tertulia por un asunto del litio que tiene que ver con Extremadura, pero dejabas caer, José, que el asunto de la deuda no parece que nada lo vaya a arreglar o nadie, porque si hay cambio en la Casa Blanca, Donald Trump tampoco tiene previsto una senda de reducción del déficit abrumadora. No sé si hemos entrado al final en una dinámica en la que ni conservadores ni progresistas, ni de un lado ni del otro, sea cual sea su política social, su política económica, quieren darse de bruces con la austeridad que en otro momento fue lo que trató de reactivar la economía cuando tuvimos aquella gran crisis hace más de una década. Sí, es que la gran pregunta es, ¿esto es sostenible? Porque tenemos unos déficits del 6%, 7% incluso, con un crecimiento real del 2,5%, siendo optimistas, ¿no? Claro, esta es insostenible. Yo lo veo que todavía si tuvieras unos crecimientos del 8 o 9%, oye, pues puedes tener un déficit pues del 5 o 6, pero es que hay una brecha muy fuerte entre déficit y crecimiento, que sí, que hay demanda externa de dólares, etcétera, etcétera, pero yo le he dado muchas vueltas, he reflexionado mucho y creo que esto pasará factura, quizá no lo veamos a corto plazo, pero como siempre digo, hay que mirar las segundas derivadas. Esto insistía mucho Henry Hazlitt y yo creo que esto va a deteriorar mucho la confianza en Estados Unidos, que no olvidemos que su principal arma es el dólar y están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Los políticos son muy cortoplacistas. Biden tendrá con suerte 4 años más, si no, pues un par de meses. Donald Trump otros 4 años y ya llegará otro. Y el otro ya se comerá las consecuencias que tú has generado, ¿no? Y yo, no sé, le he dado muchas vueltas, pero creo que este nivel, evidentemente, va a hacer mucho daño a largo plazo y es insostenible. Yo lo que creo es que los políticos americanos no tienen incentivos a cambiar la situación de endeudamiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mundo demanda la deuda de Estados Unidos. Entonces, si tú tienes una demanda de un activo que tú puedes emitir, que no te cuesta nada emitirlo, y que la emisión de ese activo, es decir, de esa deuda, te permite seguir gobernando, los políticos ¿qué van a hacer? Seguir emitiendo deuda. Entonces, como el mundo seguirá demandando deuda americana, por lo menos en el corto y medio plazo, el gobierno de Estados Unidos se seguirá endeudando. Y veremos niveles de endeudamiento de Estados Unidos a 40 billones europeos, a 45, 50, 60 billones de dólares. Y a mí no me extrañaría para nada. Veremos cómo Estados Unidos va siguiendo el camino de Japón, es decir, una deuda pública al 300, 400, pudiendo llegar al 400%. Dicho eso, vemos, por centrarlo un poquito en España, que yo quería decirlo, hoy leía que el endeudamiento de las familias se encuentra en el nivel más bajo desde 2002. Entonces, lo que estamos viendo es, sí, el sector público se está endeudando, pero es que las familias, las entidades privadas no lo ven claro, no ven la situación. Entonces dicen, voy a coger préstamo, voy a pedir un préstamo al banco. No. Yo empiezo a reducir mi endeudamiento porque no veo claro el futuro. Por lo tanto, vemos cómo es un agujero, es un cubo de agua en el que hay agujeros, en el que, por un lado, tenemos la deuda pública que está echando agua
dentro del caldero, dinero nuevo, pero por otro lado tenemos las familias que empiezan a desapalancarse, es decir, a dejar de pedir deuda. Y cuando dejan de pedir deuda, hay menos dinero en la economía. Entonces, por un lado tenemos un sector privado cada vez más pequeño y un sector público cada vez más grande, lo que produce una esclerotización de la economía. Y es algo que creo que vamos a seguir viendo en el futuro. Un sector cada vez privado que no quiere riesgo, no quiere. Pero además es que los bancos no quieren tener la deuda de entidades privadas porque ven que eso podría suponerles el día de mañana pues impagos dentro de sus préstamos. Y entonces dicen, no, yo prefiero tener deuda pública. José, ¿algún apunte? Sí, ese apalancamiento del sector público, desapalancamiento del sector privado conduce a la japonización. Si es que ya lo tenemos visto, ¿verdad?, en Japón, y es lo que está haciendo, como bien comenta Rodió. No sabía yo el dato de que las familias españolas estaban en mínimos, has dicho, del siglo, ¿no?, de deuda. Es un dato desde el 2002. Del 2002, tremendo, ¿no? Y antes has hablado de Javier, que has dicho una cosa interesante, que Donald Trump va a cambiar algo. Es que esta semana Joe Biden ha hecho unas declaraciones que han pasado un poco desapercibidas, pero a mí me han parecido pues muy importantes. Es que ha dicho que va a haber recorte de tipos. Lo ha dicho que va a haber dos o un recorte de tipos. Fijaos cómo se le acusó muchísimo a Donald Trump en su día. ¿Recordáis, no? Pues esas presiones a Powell, ¿no? Para bajar tipos, y de hecho Powell acabó cediendo. Y luego Biden hablaba de que siempre habló de la independencia, ¿no?, entre banca central y gobierno y tal. Y esta semana, cuando se acerca ya las elecciones y empieza a haber presiones, encuestas, etcétera, etcétera, sale diciendo que habrá recorte de tipos para calmar un poco a una sociedad, en algunos casos ahogada, ¿no?, por el coste financiero o los costes financieros que tienen, ¿no? Bueno, ya está, es una confirmación un poco indirecta de la dominancia fiscal, es decir, donde ahora mismo el gobierno interfiere pues en las políticas, digamos, de la banca central. Y visto desde otra cara de moneda, la banca central acaba respondiendo más a intereses políticos que a intereses económicos, ¿no? Y esto es lo que comentabas. Esto empezó con Donald Trump. O sea, si alguien espera que vaya a cambiar ahora mismo por el liberal Donald Trump, no. Esto lo empezó el propio Donald Trump y seguirá con esa dinámica, ¿no? Todo, ¿para qué? Para que la Reserva Federal al final sea una herramienta que ayude a financiar al propio gobierno. Yo digo que es el cuarto mandato, siempre hablo de 3 mandatos, el cuarto mandato que tiene la propia Reserva Federal, ¿no? Ayudar al Tesoro a poder seguir con estos niveles de déficits y con un coste financiero pues más o menos sostenible, ¿no? A día de hoy no sostenible, pero veremos cómo, a pesar de la situación económica, acaban cediendo. Bueno, quería también tratar el asunto de la morosidad en Estados Unidos, porque lo contaba, no sé si recuerdo, ayer o antes de ayer creo que fue, que salieron un informe de la Reserva Federal de Filadelfia hablando sobre cuánto tenían en tarjetas de crédito y cómo había repuntado la morosidad de los estadounidenses. Y que yo lo contaba porque la sensación que me daba a mí era que Estados Unidos al final está creciendo, la inflación sube, el PIB todavía se mantiene fuerte, pero lo hace a costa de crédito. Decía que están estas tasas de crédito en los niveles más altos de la historia de Estados Unidos, y además la mora también está empezando a crecer, con lo cual no sé si al final esto va de un castillo de naipes que a medida que, o a la mínima que haya un soplido, se viene todo abajo. Rodrigo. Sí, yo creo que es lo que vamos a ver en los próximos, no sé, meses, pero en el futuro cercano, el desenlace de este ciclo, de esta situación, es un desapalancamiento del sector privado. Pero creo que va a suceder también en Estados Unidos. Como el mundo es global, es un sistema interconectado, es un sistema que no está aislado, Estados Unidos no está aislado del resto de los países, creo que el sistema ya se está desapalancando en otras zonas. Y por otras zonas me refiero a China. China, que es un gran centro de dólares fuera de Estados Unidos, Japón, está sufriendo una pequeña voladura de su propio sistema, de su mercado inmobiliario. Entonces, todo eso va a generar que en el futuro acabe afectando a Estados Unidos y se produzca ese llamado desapalancamiento. Y por desapalancamiento me refiero a reducción de la cantidad de crédito, de préstamos en la economía. Que al final el crédito es igual a dinero. Sí, además ese desapalancamiento es muy recesivo. Si lo pasas a la economía real, sería muy recesivo. Y lo que comentas, Javier,
de las tarjetas de crédito lo está viendo ahora, está en niveles preocupantes, pero aún ese 6-7%, que es lo que tiene por lo general como norma no escrita, ¿verdad? O sea, aún estaría más o menos controlada y no sin entrar en riesgos de solvencia, ¿no? Que hemos hablado mucho de riesgos de liquidez, pero por aquí podría llegar un riesgo de cola de solvencia. Si hay mucho impago, evidentemente en el crédito revolving también está empezando a haber ciertos impagos en más hipotecas, sobre todo de real estate, ya hemos hablado varias veces, pero de momento aún está alejado. Y yo comentaba antes que es curioso porque a veces son titulares que se ven, pero realmente el mercado no está interpretando que hay riesgo o estrés financiero, porque si lo hubiera, lo primero que se disparan son los spreads de crédito. Es decir, esos spreads entre el crédito de alta calidad y el que llamado la deuda basura, ¿no? Y siguen aún en zona de mucha calma, por lo tanto no se está interpretando Claro, que pero hay... José, el mercado donde está viendo riesgos, porque pasan cosas, salen datos, se suceden los números buenos o malos para la economía, pero en ningún momento se ven riesgos. El mercado sigue subiendo, subiendo, subiendo. Si lo que digo, si es que ahora mismo necesita muy poquito para subir y mucho para bajar. El riesgo ahora mismo es evidente. Es dos riesgos: que no se controle la inflación y cuando se tenga que mantener mucho más tiempo los tipos altos y eso acabe llegando al muro de vencimientos, que sobre todo llega en el año 2025. Ahí sí que podemos empezar a ver quiebras y problemas gordos. Y el segundo, lo que comenta Rodrigo, que se produzca realmente un desapalancamiento del sector, que dejen de prestar los bancos, básicamente, como ha producido en China, ¿verdad? Y eso derive a una potencial deflación, no creo que deflación, pero bueno, a un también enfriamiento muy fuerte del sector, o sea, de la economía real, digamos, ¿no? Son esos dos riesgos de cola. Yo, para mí, es más fuerte incluso el primero, que no se controle la inflación y que esto pues lleve a mantener los tipos mucho más altos y que lleguen esos muros de vencimiento que aún no han llegado y pues aún no hemos visto realmente el efecto tradicional de una subida muy fuerte de tipos de interés que siempre ha sido recesionaria. Pero es que yo siempre digo lo mismo, que este ciclo parece que está rompiendo con toda la ortodoxia. Antes le hablaba del rollo de esa ortodoxia entre el euro y los tipos reales. En general, este ciclo ha roto con todo, ¿verdad? Un entorno de tipos muy altos y la economía creciendo pues a unos niveles del 2,5% de media. Esto es alucinante, ¿no? No lo he visto nunca. Vamos a ver si esto se mantiene y cómo se empieza a quedar con casi total seguridad las cosas. Bueno, hemos hablado de Estados Unidos, pero al final, hemos dado alguna que otra pincelada, pero el mensaje de Lagarde, ¿qué os pareció ayer? José, sobre todo, quiero tirarlo por la división que asumía bien en su Consejo de Gobierno, porque decía, hay gente que ya me está diciendo que bajará los tipos ayer, en el mes de abril, a pesar de que la mayoría hemos quedado en que todo se vaya a junio, y luego diciendo que Europa no es un espejo de Estados Unidos, tratando de marcar ese mensaje de diferencia, de independencia, que no sé si llegó a calar en alguien. Fue aburridísimo, el mensaje fue aburridísimo. Lo que hizo Christine Lagarde, yo me lo tragué entero, por desgracia. Y bueno, dos mensajes claros. Uno, que decía que hay independencia entre Estados Unidos y Europa, esto lo repitió muchísimas veces, que son regiones diferentes, con ahora mismo ciclos económicos diferentes, y por tanto no tienen por qué llevar políticas monetarias bueno, pues conjuntas, ¿no? Esto yo creo que no se lo cree nadie, porque hay que tener en cuenta un poco el tipo de cambio, ¿no? El precio externo, en este caso del euro. Si ahora mismo pues acometen una política mucho más dovish, digamos, en Europa que en Estados Unidos, la depreciación del euro frente al dólar puede ser muy fuerte y al final, en un entorno de energía cara, acabar importando inflación. Entonces, hombre, tú puedes tener tu independencia, pero tienes siempre que vigilar lo que hace en un mundo globalizado, como bien comentas, el resto de bancos centrales, ¿no? Pero bueno, me gustó un poco que por lo menos hable de cierta independencia, que es lo que tiene que decir, ¿no? Y luego, también, que lo repitió varias veces, fue oye, ¿cuándo vais a tener la decisión de los recortes de tipos? Dice, aquí ahora mismo en abril no tenemos suficientes datos, será en junio cuando recopilemos los últimos las cifras de empleo, habló también de los salarios, esa reducción en términos reales y de inflación, y podemos tomar decisiones. Y el mercado, cuando dijo eso, empezó a descontar que será en el mes de junio, ya más de un 50% de probabilidades que habrá recortes en Europa. El mes de junio es mañana. Entonces, bueno, pues un poco los dos mensajes que dejó en un discurso muy político, esquivando las preguntas. Lo mismo que Christine Lagarde, nació política, ministra de Economía en Francia, y a día de hoy sigue siendo política, pero ocupa un puesto a priori económico. Rodrigo. He de ser sincero, no escuché el discurso de Lagarde, no lo pienso escuchar, no me interesa lo que dice, porque lo que van a decir es que está todo bien y que el BCE asegura la seguridad del sistema financiero europeo y que todo es resiliente.
bla, 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 y lo que cuentan siempre, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, es que Alemania tiene los PMIs, que es un indicador de actividad industrial, en negativo desde hace año y medio, 2 años. Por eso, lo que estamos viendo con la curva de tipos, como Europa está en un bache económico, está en una recesión, los tipos de interés a largo plazo, las expectativas de inflación están muy deprimidas. Tenemos tipos a corto plazo al 3,7% en Alemania, y dentro de 2, 3, 4 años los tipos bajan al 2%. Eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, creo que Europa va a bajar los tipos, porque el mercado le está diciendo las expectativas de inflación, las expectativas de crecimiento, cómo está la economía europea y cómo está Alemania. Aquí no va a haber tipos al 4%, va a haber tipos al 2%. Y esa es la tendencia que yo creo que va a continuar. Bueno, sí, además, eso es una tendencia de la que ya habla, por ejemplo, Morgan Stanley, diciendo que en 2025 estará la tasa de depósito en el 2,25%. José, escucho la rueda de prensa, yo también estuve en Frankfurt, estuvimos pendientes de lo que hizo Christine Lagarde, y una de las dudas que todavía queda y que se trata de dilucidar es si en junio se bajan los tipos, ¿qué va a pasar en el mes de junio? En el mes de julio, perdón, porque está empezando a decir ya el mercado que no tiene sentido que haya una política acomodaticia cuando empieza el verano y al mes siguiente se vuelva a decretar una pausa. No sé si esto es igual que la desinflación, va a ser un proceso de bajada gradual, pero con algún que otro bache. Sí, realmente son mensajes muy, en muchos casos muy tremendistas, porque realmente recortes de 0,25, que es lo que se plantean, tampoco cambian tanto. Entonces, realmente que hagan una pausa, por ejemplo, en julio y vuelvan en septiembre a recortar, yo no creo que, de hecho creo que es lo más normal. Es decir, tú recortas tipos y ves cómo está impactando, en este caso estimulando ese recorte a la economía, si es que se puede ver algo en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal que, ya he leído un poco algún comentario, alguna lista, que se haga, o sea, es que ha sido muy lineal la subida, pero la bajada, el pivot, no tiene por qué ser lineal. Es que nunca he entendido el por qué, ¿verdad? De hecho, yo lo veo más lógico. Oye, pues aplica un recorte de tipos, ves cómo impacta, ves a mí un poco si la inflación puede volver a repuntar o no, si es un poco las cifras, y luego ya vas tomando decisiones. No tiene por qué ser todo lineal. Y lo que también es importante, no hemos comentado, es que sí comentó que iba a mantener el programa de QT, ¿vale? En sus dos vertientes. Por lo tanto, de momento, la parte no convencional sigue con política restrictiva, y ahí no dio fechas de cuándo podría hacer el tapering o incluso volver a programas de compra de activos. Esto es muy importante porque no olvidemos que muchos estados dentro de la Unión Europea necesitan claramente al Banco Central para comprar su deuda, y sobre todo para deprimir las primas de riesgo, ¿no? Entonces, veremos cuándo vuelve el QE a los programas de QE. De momento, Lagarde ayer no dio pistas, y del mercado es cuenta que será más tarde de cuando se inicien los recortes de tipos. Por lo tanto, podemos tener una política convencional expansiva mientras mantenemos una política no convencional restrictiva, y sería curioso el tema. Bueno, quería comentar unas declaraciones que he leído en una entrevista en El Mundo esta mañana. Enrico Letta, el ex primer ministro italiano, que dejaba este titular: nuestro ahorro se va a Estados Unidos y con él compran nuestras empresas. Simplemente quiero comentarlo porque me ha parecido muy curioso que la propia visión ya de las instituciones europeas o de quien estuvo en su momento encargado de la política de un país como Italia esté diciendo que, o está asumiendo que Estados Unidos se está haciendo con las empresas europeas y parece que no se puede hacer nada. Rodrigo. Bueno, aquí en el futuro, por la situación monetaria, cuando vemos ejemplos históricos, va a empezar a venir el populismo tanto de izquierdas como derechas. La izquierda va a culpar a las clases empresariales y banqueros, y la derecha va a culpar ¿a cuál? A los entes extranjeros. La derecha tiene un problema con la xenofobia, con lo extranjero, y la izquierda tiene un problema con el dinero. Y eso es lo que vamos a ver cada día. Cada una de las partes de la sociedad, ante una situación, un sistema que no cumple con las expectativas de un aumento de nivel de vida
de las personas, pues van a buscar culpables. Ahora no se llamarán judíos, como pasó en el pasado, ahora se llamarán pues Estados Unidos o China. Estados Unidos vimos como el populismo de derecho, ¿a quién culpaba? China. Siempre estaba hablando Trump de China. ¿Por qué? Porque tienen que culpar a alguien. Y el problema es un sistema monetario. El sistema monetario es una estafa Ponzi, nunca me cansaré de decirlo. Y entonces estamos viendo los últimos coletazos de un sistema que está gripado. Es un sistema que ya no cumple las expectativas. Por eso las familias españolas no se quieren endeudar. Por eso la mayoría de la gente no puede acceder a una vivienda. Por eso la mayoría de la gente en España pues no emprende, porque el sistema público está cada vez fagocitando más al sector privado. Y eso es algo que vamos a ver siguiendo viendo en el futuro. Y el problema realmente, la piedra angular, que es el problema de todo, es el sistema fiat, es el dinero fiat y este sistema financiero que está, cada vez estamos más ahogados por el peso de la deuda, porque hay una paradoja. Necesitamos crear más deuda para repagar la deuda existente, pero además, si no creamos nueva deuda, esa deuda cada vez nos pesa más, porque no hay un incremento sustancial de los precios que ayude a bajar el valor de esa deuda. Espero haberlo explicado de forma sencilla. Pero bueno, eso es algo que es lo que ha pasado en Japón. En Japón vivieron 2 décadas de una expansión económica brutal, desde los años 60 hasta los años 80. Hubo el crack de la burbuja japonesa y desde entonces Japón está en una deflación, en una lenta decadencia en la que la gente no tiene hijos, no compra una casa, las empresas están estancadas y eso es hacia donde vamos. Europa va hacia un fracaso económico, va hacia una lenta decadencia y lo peor es que en esta unión monetaria no hay una parte. Hay, pues, no sé, ahora mismo no acuerdo cuántos países forman la Unión Europea, pero hay más de 27 países. Entonces, cuando empiece a resquebrajarse, y ya estamos viendo como diversos partidos populistas en Europa empiezan a culpar unos a la Unión Europea, unos a la agenda climática, y ¿qué le pasa a una situación cuando la gente empieza a perder el rumbo común? Pues que inevitablemente yo creo que en el futuro veremos a la Unión Europea fragmentarse. ¿Por qué? Porque los cimientos de la Unión Europea no son sólidos. No está basado en un dinero, en un sistema financiero potente, en la no emisión de deuda, en la libertad. Cada vez se está burocratizando más, están emitiendo más con su verborrea legislativa en la que van a acabar pues legislando sobre lo que tenemos que decir, sobre lo que tenemos que comprar, sobre lo que tenemos que hacer, cómo podemos hacer una empresa, cómo podemos mover el dinero, cómo podemos contratar. Es una situación de decadencia absoluta. Como decimos siempre, Rodrigo, a largo plazo no ahorres en euros, ¿verdad? Una frase que hemos comentado mucho aquí en Más que Mercado. Y eso que comentabas, Javier, es lo que se le acusa a China, ¿no? De ese imperialismo económico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de pues, financiar a África y poniendo, o a países más subdesarrollados, y poniendo siempre colateral activos reales, puertos, tierras, etcétera. Entonces, poco a poco, pues iba pues comprando, ya no empresas que comentaba el italiano, pero comprando activos reales de países de Latinoamérica, de África sobre todo, y con eso, pues poco a poco iba, entre comillas, conquistando un mundo emergente, ¿no? Pero son mensajes, luego... ¿Qué hace China? ¿Realmente presta a un país emergente y espera que no se lo devuelva a altos tipos de interés y espera que no se lo devuelva para realmente quedarse con el colateral? Hombre, eso ya entramos en teorías un poquito más conspiranoicas, que puede ser que no lo sé, pero desde luego son mensajes, el que comentabas, un poquito populistas, ¿no? En este caso, populismo de derechas. Además, mucha gente, por ejemplo, siempre se queja de BlackRock y de estas grandes corporaciones bancarias en este caso, diciendo que están, que son los dueños del mundo. Realmente BlackRock es un intermediario, o sea, será la señora de Michigan, el tipo de Londres o el tío de Frankfurt, los que tienen realmente los que son propietarios de las empresas. Realmente BlackRock es un intermediario, casi todo es gestión pasiva, es decir, simplemente es un intermediario entre la empresa y el inversor final, ¿no? Y es el intermediario. Por tanto, realmente, ¿de qué es propietario BlackRock? Son muchos casos mensajes como muy tremendistas, populistas de mi punto de vista, y que, bueno, les hago francamente poco caso.
Sí, al final terminamos siendo muchas veces o cayendo en mensajes de este tipo, y hace poco leía una entrevista, no sé si era con el Papa Francisco, diciendo que al final Europa está en un momento en el que o se cuida y trata de evitar fragmentarse, o puede volver a suceder lo que sucedió en el 39. Quería comentar también, ya habéis los dos hablado de China, sobre todo José, tú ahora recientemente, Fitch vuelve a poner dudas sobre la deuda del gigante asiático. El modelo de crecimiento parece que no convence. Hemos tenido ese desplome extraño esta semana de una cementera en cuestión de minutos del 99%, esa suspensión de cotización. Ahora mismo, ¿hacia dónde se dirige el camino de un país que negociaba esta misma semana con Janet Yellen el intentar tener mejores relaciones, pero que parece que no convence a nadie, ni a los mercados, ni a los contrincantes, ni a los que pueden considerarse aliados? China tiene una situación difícil, tiene una situación porque está sufriendo un desapalancamiento de su sector privado. Esto no quiere decir que China no tenga futuro, que está acabado, simplemente que va a pasar una mala época. El problema es que China es una dictadura de partido único, solo gobierna el Partido Comunista. Tiene un sistema mixto de economía, son ultracapitalistas, es decir, no hay normas públicas, las empresas hacen y deshacen con sus zonas especiales, pero otra parte, la economía china está muy estatalizada, hay grandes empresas públicas. El problema del partido chino es que ellos han prometido libertad, prosperidad económica a cambio de que el pueblo chino no proteste y que no tenga absolutamente nada que decir en decisiones políticas. Pero claro, una economía capitalista, para que pueda crecer, tiene que ser libre, tiene que permitirse que si ha habido errores de producción, es decir, se han dispuesto factores de producción como tierra, capital y personas a producir un bien que ya no es rentable o que es mala inversión, hay que permitir que esa empresa quiebre y se relocalicen todos esos recursos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿está China dispuesta a sufrir los vaivenes de una economía capitalista, que hay mucha volatilidad en el camino, para poder conseguir un futuro mejor? Y es la duda que tengo con China, que le es muy complicado purgar de verdad sus errores. Y por eso vemos que ante la caída del sector inmobiliario, lo que está diciendo el gobierno chino: no, bancos, ustedes, vale, vamos a permitir una pequeña voladura, pero no quiero una voladura del sistema total, digo yo. Empiecen a prestar dinero. Y le dice a los bancos comerciales chinos: ustedes presten yuanes, presten, porque yo quiero que la máquina de crédito no pare. Entonces, China es una situación que no creo que pueda manejar en el futuro, seguirá creciendo, pero lo va a tener complicado convertirse en un país como fue Estados Unidos, ¿no? En el que había pues menos regulación. Pues sí, un apunte, porque lo has clavado en esa reflexión, Rodrigo, diciendo que China es un país muy capitalista en algunas cosas, aunque es algo que no interesa decir, pero por ejemplo tiene mucho menos impuestos que casi todos los países de Occidente, y en muchos casos hasta muy poquita burocracia. Sin embargo, el sector más importante, que es el sector bancario, el sector financiero, que es el casino del capital, como estabas comentando, ¿verdad?, es totalmente público, ¿verdad? Entonces se produce, pues has hablado de esos errores en la producción, esa mala asignación de capital y esa complicada destrucción creativa que no se permite, ¿no? Y eso efectivamente es lo que hace muy rígida la economía, y estos baches coyunturales lo pueden hacer mucho más largos de los que deberían. China ahora mismo, desde mi punto de vista, está en un bache coyuntural, un clásico ciclo económico, pues en la fase más recesiva, en la parte de suelo. La deuda, que lo estaba viendo porque la agencia de rating Fitch lo ha bajado de estable a negativo, si no me equivoco. Sí. Es que la deuda pública, que dice que China, esto se ha dicho muchas veces, esto es un error, que China no tiene problemas de deuda. Cuidado, si sumamos la deuda pública más privada, estamos cerca del 300%, 270 y pico. Hombre, es una cantidad de deuda bastante importante. Eso sí, la pública en los entornos del 100%, claro, si vemos, por ejemplo, Japón o algunos países europeos, pues parecer más o menos sostenible, pero sí, con la deuda hay que mirarla siempre en la parte pública y privada. Cerca del 300%, bueno, son niveles de deuda muy importantes, y por eso creo que Fitch toma esa decisión. Y lo curioso es que no afecta mucho a los mercados chinos. Yo pensaba que había haber más terremotos. Sabéis que yo estoy invertido en varios ETF de China, y de momento el impacto no ha sido muy fuerte.
Bueno, al final los terremotos van y vienen y en muchas ocasiones China los trata de evitar de una manera u otra. Tenemos que dejarlo aquí porque vamos ya sin tiempo, así que José, Rodrigo, os deseamos buen fin de semana y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Javier, Rodrigo. Muchas gracias a vosotros. Un placer debatir contigo, José. Y nosotros lo que vamos a hacer es cerrar capítulo. En estos instantes miramos a la clausura de la negociación en la renta variable norteamericana, pero con el foco puesto en lo que sucederá a lo largo de este próximo fin de semana. Les esperamos el próximo lunes, ya saben, mismo sitio, misma hora, a partir de las 8 de la tarde en Negocios Televisión. Que tengan muy buen descanso y lo dicho, buen fin de semana.